Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más impactantes del inframundo criminal británico, el asesinato de Vivian Graham, una figura temida en la década de 1980 en Newcastle, una ciudad que estaba hirviendo con una concurrida vida nocturna, pero también con peligros ocultos. Ser un club nocturno en esa región no era solo un trabajo, era una profesión de alto riesgo, donde la línea entre el orden y la violencia se volvió cada vez más débil. Vivian no era una seguridad simple, era un hombre duro, un título ganado con fuerza bruta, determinación y una reputación que precedió a su presencia. Vivian Graham nació en diciembre de 1959, hijo de Hazel y Eric en Highfield, un pequeño pueblo cerca de Gateshead. Creado junto a los hermanos Eric y Karen, fue recordado por amigos y maestros como una energía amigable, servicial y llena de energía, siempre acompañando a su hermano mayor en sus aventuras. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, se encontró con una realidad dura. La región de Tyneside entró en declive económico, con fábricas, astilleros y fábricas de acero cerrando las puertas. El desempleo plagó el área y vivió, como muchos otros, se encontró sin perspectivas. Fue entonces cuando encontró una válvula de escape en el boxeo, entrenamiento en un club tradicional de Chopwell. Viv ha desarrollado habilidades impresionantes. Con un tamaño de 1,80 metros y atletas, se destacó como un medio pesado, hombros anchos, reflejos ágiles y un poderoso golpe capaz de alcanzar oponentes de distancia. En 1977 se convirtió en campeón regional de la Asociación de Boxeo Amateur, ABA, y alcanzó las fases finales del torneo nacional, pero una derrota estratégica para un oponente que neutralizó su estilo de largo alcance le impidió unirse al equipo inglés. Más tarde probó la categoría pesada, pero finalmente abandonó el deporte, aunque nunca dejó de asistir al gimnasio para mantener su forma y disciplina. Fue en el universo turbulento de las puertas del club nocturno que Viv encontró su verdadera llamada. Newcastle se convirtió en uno de los principales centros de fiesta del Reino Unido, y con el crecimiento de la noche surgió conflictos. A través de Paul Parance, una figura respetada en el medio por su capacidad para manejar los guardias de seguridad, Viv se encontró con Billy Robinson, uno de los grandes nombres en el campo. Su primer trabajo fue en un club nocturno en Gateshead, muy cerca de un bar supervisado por Paul. Con su estatura física y su determinación no calificada, Viv se convirtió rápidamente en una presencia temida, obteniendo el estado de hombre duro en una ciudad donde el respeto fue conquistado con sus manos. Pero la vida de Gatter en Newcastle no tenía nada glamoroso. En la década de 1980, antes de la regulación profesional de los guardias de seguridad, los hombres como Viv fueron contratados por la capacidad de contener peleas e imponer orden para la fuerza. Retir la entrada de alguien a menudo resultó en confusión. Los borrachos agresivos, los traficantes y los rosers probaron sus límites diariamente. Con 110 libras y capaz de elevar más de 230 libras en el press de banca, Viv no dudó en usar la violencia cuando fue necesario. Su implacable reputación creció y pronto lideró a su propio equipo, ofreciendo protección a bares y clubes en Newcastle, Biker y Woolsfin. En asociación con Billy Robinson y Patty Leonard, Viv cargó entre 50 por semana de pubs e incluso 1000 libras de clubes nocturnos para el servicio de seguridad, que, en la práctica, a menudo se confundían con la extorsión. El dinero fluyó de la expansión de la noche, pero su adicción al juego consumió la mayoría de las ganancias. Aún así, su imperio se solidificó, sostenido por una combinación de miedo y eficiencia. En 1985, Viv conoció a Anna Connelly mientras trabajaba en la puerta de un bar. Entre conversaciones, bebidas y cenas, los dos crearon una conexión. Anna tuvo 5 hijos de una relación anterior y vivió a su vez. Reveló que su exnovia, Gillian Lowe, estaba embarazada de su hijo. No pasó mucho tiempo antes de que se mudara a Walkerville en Newcastle, asumiendo el papel de padrastro dedicado. Los niños lo vieron como un padre y la familia parecía encontrar estabilidad. A fines de la década de 1980, la escena nocturna de Newcastle fue revolucionada por la llegada de éxtasis y música electrónica, pero esta transformación también intensificó las disputas en el crimen organizado. Los traficantes lucharon por territorio y el esquema Viv, que ahora incluía el cobro de deuda con métodos brutales, prosperó. No solo establecimientos protegidos, sino que también recuperó dinero de los distribuidores en incumplimiento, usando la intimidación como la herramienta principal. Siempre permaneció en forma, entrenando diariamente, bebiendo solo un Guinness ocasional y nunca de no responder una llamada de ayuda. Un episodio ejemplifica su dominio. Un propietario de North Shields, robado por un grupo de escoceses, ofreció 500 libras a Viv para
recuperar el dinero robado. Sin prisa, Viv entró en la escena, pidió una copa y se sentó al lado de los ladrones. Después de cuestionar, irónico, si sabían cómo defenderse, golpeó los golpes precisos, noqueando uno por uno, tomó el dinero de sus bolsillos y lo devolvió al dueño, obteniendo la recompensa. Así es como Viv funcionó, con una mezcla de audacia y violencia calculada. En el inframundo de Newcastle, los porteros a menudo controlaban el tráfico de drogas, decidiendo quién podría actuar y beneficiarse de las ventas. Viv y su equipo no fueron la excepción. Su implacable reputación lo hizo intocable, pero también lo puso a la vista de los enemigos. En febrero de 1988, un incidente sacudió su imagen. Durante una pelea frente a un club nocturno, Viv golpeó a Carl Weller, quien cayó y golpeó su cabeza, sufriendo graves lesiones cerebrales. Sentenciado a 18 meses de prisión, adaptó su técnica, manteniendo a los oponentes para evitar caídas fatales. El episodio no lo frenó, pero lo marcó como un objetivo en un entorno donde la energía se pagó con sangre. A medida que su imperio de protección para bares y clubes creció, el número de enemigos también. Las pandillas rivales, interesadas en expandir su negocio con drogas, lo vieron como un obstáculo. Las amenazas de muerte se convirtieron en rutina, y Viv sobrevivió a varios intentos de asesinato. En uno de los casos más aterradores, mientras salía de la discoteca de Manhattan, un Nissan con vidrio oscuro pasó a alta velocidad, disparando disparos desde una escopeta de 12 calibres. Su asociado, Rob Armstrong, fue golpeado por 60 fragmentos de plomo, pero sobrevivió. Indignado, Viv y Rob dieron una entrevista al periódico Sunday Sun, llamando a los pistoleros cobardes sin el coraje de enfrentarnos a los ojos y ridiculizar el ataque en la espalda. El mensaje estaba claro, no tenían miedo. Otro intento ocurrió cuando Viv vio su película favorita, Zulu, en casa con Anna. Un auto corrió disparado contra la habitación, destrozando las ventanas. El ruido de la televisión, al volumen máximo, casi se ahogó. También había sospechas de que un ataque anterior estaba vinculado a una agresión tácita cometida por él y otra seguridad contra un rival. En un mundo donde la ley de la calle dictaba las reglas, Vivian Graham se había convertido en un símbolo de poder y al mismo tiempo un objetivo en movimiento. Su historia es un retrato crudo de ambición, resistencia y el precio mortal que se paga cuando la línea entre el control y el caos se desvanece. Un incidente anterior había dejado a una víctima con lesiones permanentes, pero esto solo sirvió para inflar aún más la reputación de Vivian Graham. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo entre los más temidos de Teenside. Uno de los enfrentamientos más llamativos ocurrió en Julie's, un club nocturno donde Viv se enfrentó a Dorman Stewart Watson. Bajo la influencia del éxtasis, Stewart se sorprendió por una estafa correcta de Viv, un uppercut que abrió la barbilla. Aturdido, Stewart no entendió la razón del ataque, pero sospechaba que era otra demostración de poder. Viv eligió peleas con cualquiera que tuviera un nombre en la región, solo para demostrar que estaba en la cima. A finales de 1989, Viv ya se había aliado con el temido mar criminal de la familia, dirigido por Steven Sears. Recién reconocido de un año, Steven estaba decidido a reafirmar su dominio en Hobos, un club nocturno en Bath Road. Stuart Watson, ahora jefe de seguridad local, ha recibido órdenes de bloquear pandillas conocidas. Cuando Steven, su hermano Michael, Rob Armstrong y su grupo intentaron entrar, fueron evitados. Furioso, Steven regresó con Viv y sus hombres. Viv fue el último en ingresar al establecimiento, fijando sus ojos en Stuart antes de la descendencia, una habilidad perforada. Con sus 114 libras y 1.80 metros, la recepción fue arrojada a la sala de baile. Los compinches del mar intentaron participar en la paliza, pero Viv los contenía. Era un luchador, no un asesino. La policía llegó en medio del caos. Viv, astuto, fingió ser la víctima, pero las cámaras de seguridad y los agentes disfrazados registraron todo. La pelea fue parte de una operación más grande que estaba investigando el tráfico, drogas y clubes violentos de puertas del club. Al día siguiente, Viv y los demás fueron arrestados. A pesar de la negativa de Stuart a presenciar, Viv fue condenado. Más tarde, Stuart especuló que la policía pudo haber mantenido información con la esperanza de que el mar lo elimine, lo que facilitaría el arresto para siempre. La violencia de Viv lo había convertido en una leyenda, pero también en un objetivo. Su terquedad de enfrentar amenazas solo alimentó al caos que se cerró a su alrededor. En 1990, Viv Graham, Steven Sears y su clase fueron enviados al arresto de Durham, en espera de juicio por agitación en Hobos. La policía vio allí la oportunidad de desmantelar algunos de los criminales más notorios del noreste de Inglaterra. La prisión era una
bomba de tiempo. Las tensiones reflejaron los recientes trastornos de Strangeways en Manchester, donde los detenidos protestaron durante 25 días contra afecciones inhumanas, lo que resultó en 2 muertes y casi 200 heridos. Durham casi repitió el paisaje cuando estalló una revuelta en la capilla, pero Viva la sofocó con una sola advertencia: me voy y estos hombres van conmigo. Tocan cualquiera de ellos y sabes lo que sucederá. Los disturbios se disiparon antes de que comenzara. Su autoridad le valió los privilegios de los guardias, pero también enemistades. El prisionero Charles Bronson lo llamó dedo duro y acosado, afirmando que respetaba a otro detenido, Lee Duffy, precisamente a quien Viv había advertido que tener cuidado. Mientras los carceleros admiraban su capacidad de contener conflictos, otros prisioneros lo vieron como una amenaza. Durante una visita, Anna intentó contrabandear la marihuana para vender en prisión. Se escondió la droga en la boca, pero fue atrapado cuando se fue. Siguió una lucha desesperada mientras los guardias intentaban abrir su mandíbula para fuerza. Viv se resistió, masticando y tragando todo para evitar acusaciones adicionales. Más tarde, preocupado por la cantidad ingerida, otro arrestado le aconsejó: dormir pasa. A medida que se acercaba el juicio, Anna descubrió las infidelidades de Viv. Ya había confesado tener un hijo, Dean, con la excompañera Gillian Lowe, embarazada cuando los dos se conocieron. Pero Anna se enteró de que Gillian había dado a luz a un segundo hijo, Viv Jr., mientras estaba en prisión. Peor, otra mujer, Julie Rufford, también esperaba a su hijo. Devastada, Anna lo confrontó durante una visita. Le arrojó el anillo de compromiso en su rostro y decretó: se acabó, no vuelvo. La relación terminó allí. Viv, Steven, Michael Seegers y otros 3 compinches enfrentaron acusaciones de desorden violento y lesiones corporales en la corona de Newcastle. La jueza Mary McMurray analizó las imágenes de CCTV que expuso la brutalidad del grupo. Inicialmente negaron las acusaciones, pero finalmente se declararon culpables de versiones menos serias del crimen. Viv, que todavía cumplía una sentencia suspendida por el caso de Carweller, recibió 3 años de prisión, los otros 2 años y medio. Su penalización, relativamente ligera, reflejaba tanto su colaboración como su reputación ambigua, temida pero no considerada un asesino. Mientras cumplía la sentencia, la policía investigó sus finanzas. Intrigado por sus apuestas millonarias en las apuestas, estimadas en 2 millones, sospecha de ingresos ilícitos. Se requerían casas de apuestas para informar grandes movimientos. El Viv Empire, basado en la extorsión y el cobro de deudas, estaba bajo el microscopio. Después de 15 meses, se fue a un Newcastle transformado. El éxtasis y los raves habían explotado, llevando la escena subterránea a la corriente principal. Las pandillas aprovecharon la nueva ola, apretando el asedio de la vida nocturna con drogas y chantaje. Viv regresó sin advertir a Anna, tomándola por sorpresa. Aunque furiosos con sus traiciones, se reconciliaron e intentaron reconstruir la vida juntos. Decidido a recuperar su dominio, Viv rompió lazos con los antiguos aliados del crimen, incluidos los Sayers. La decisión iluminó una amarga rivalidad con los enemigos para desafiar su autoridad. Las calles de Newcastle se convirtieron en un campo de batalla, y el regreso de Viv marcó el comienzo de un capítulo aún más peligroso. En los primeros años de la década de 1990, la vida nocturna de la ciudad atrajo a miles de jóvenes, alimentando un lucrativo mercado de drogas ilegales, especialmente el éxtasis. El control de las puertas del club, ejercida por Viv, lo hizo indispensable para los propietarios de los establecimientos, pero también un objetivo para las pandillas que disputaron el tráfico. El éxtasis había transformado la seguridad de los clubes nocturnos. Como en una mina de oro, quien controlaba las puertas controlaba las drogas. Viv no prohibió el comercio, pero permitió que los concesionarios seleccionados operaran en sus dominios, asegurando que supieran exactamente lo que se vendió y obteniendo una porción de ganancias. Cualquiera que lo desafió fue golpeado o pateado como una advertencia. Esta estrategia molestó a las pandillas rivales, elevando la tensión en un inframundo explosivo. Con tabletas de éxtasis compradas por 5 y vendidas por 10, las ganancias fueron astronómicas y vivieron su parte, consolidando su poder durante la noche de Teesside. Después de salir de la prisión, Viv intentó un respiro con el ex rival Stuart Watson. Trabajaron juntos por un tiempo, pero una disputa por el dinero agrió el trato. Sin embargo, su fama excedió los límites de Teesside. Recibió propuestas de Glasgow, Londres e incluso del criminal con sede en Tenerife, John Palmer. Pero la prisión lo había cambiado. Bebía excesivamente, dependía de los esteroides y se había vuelto más impredecible. Sus enemigos se dieron cuenta de la debilidad y comenzaron a conspirar. En un episodio, Viv
se enfrentó a un traficante que actuó en su club. Siguió una pelea, y el hombre huyó de una salida de emergencia con Viv mientras cometía una falta. La tensión subió cuando Viv prohibió a los asociados de la notoria empanada de un restaurante italiano en el mercado de telas. Furioso, Conroy y su grupo irrumpieron en la escena, pero se toparon con los guardias de seguridad de Viv. Uno de los hombres rompió el escaparate, disparando la alarma. La policía vio el escape y persiguió al grupo, sosteniendo a Conroy en su casa. Las autoridades afirmaron que atacó a los agentes con un cuchillo, aunque los testigos afirmaron haber sido víctima de la brutalidad policial. Conroy fue condenado y arrestado. Más tarde, los amigos y familiares de Conroy, ahogando las tristes en alcohol, terminaron en Julius, donde Viv y su equipo, ahora mejorados por esteroides, controlaban la entrada. Viv permitió que algunos entraran, pero prohibió a Michael. El conflicto explotó cuando Bullock, el aliado de Conroy, se enfrentó a Viv con provocaciones. Cuando se llama cobre, un delito grave en el entorno criminal, Viv perdió paciencia. Lo que comenzó como una pelea de bar pronto subió. Bullock dominó las primeras rondas con una precisa, pero Viv sopla, sintiendo que estaba a punto de ser noqueado. Abandonó cualquier técnica. En un movimiento brutal, inmovilizó a Bullock en una llave de cabeza y golpeó 2 golpes devastadores que se rompieron la mandíbula. La victoria selló aún más el temor de que Viv ya haya inspirado. En 1992, su imperio ganó hasta 30,000 por semana, pero el dinero fluyó tan rápido como entró. Viv y Anna vivieron en un ciclo de extravagancia competitiva, pasando fortuna en noches en exceso, ropa costosa y apuestas arriesgadas. Una vez que Viv se escondió detrás de un sofá para escapar de un recaudador después de tostar 30,000 que deberían haberse utilizado para pagar una deuda. El estilo de vida fácil llega, fácil los consumió, y el caos en Newcastle solo aumentó. La violencia con armas de fuego explotó alrededor de la ciudad. En 1993, el nuevo pub Darryl, propiedad de la familia Sayers, fue sintonizado, dejando a Michael Sayers y otro hombre herido. Nadie fue condenado, pero un sospechoso apareció muerto en la base de un edificio en la víspera de Navidad. Viv, a su vez, se enfrentó a una nueva pandilla tratando de tomar uno de sus puntos. Durante la confrontación, venció a uno de los atacantes con golpes repetidos hasta que dispersó el resto. Sus tácticas: prohibir traficantes, grabar a los que permanecieron y atacar a los rivales sin piedad, le valieron la fama de Tyrant. Stuart Watson, un conocido, recordó a Viv noqueando a un hombre con solo mostrar sus músculos en un club nocturno. Su ego lo llevó a desafiar las dames de la ciudad, incluida la marca, pero nunca actuando, una pelea con el temido Lee Duffy. Cuanto más se endureciera el asedio sobre las puertas de Newcastle, más enemigos se acumulan, y cada uno de ellos mantuvo una cuenta para hacerlo bien. En diciembre de 1993, Viv y Anna se mudaron a una casa en Walkerville, soñando con una vida de Kieper. Se planeó el matrimonio e incluso se mudó a una granja en el interior. Viv juró que dejaría caer los esteroides y las apuestas, pero el pasado no lo solitaría. Las amenazas de muerte llegaron a diario y la ciudad estaba hirviendo en violencia. Ese verano, Darman Howard Mills perdió parte de su pierna en un tiroteo y el mentor de Viv, Billy Robinson, fue ejecutado en Gateshead. Creo que me matarán, confesó a Anna. En el turno de 1993 a 1994, la pareja se preparó para celebrar, pero al salir, Viv necesitaba pasar a Queen's Head Pub, en la esquina de las calles Bellewasse y High Street. Una llamada telefónica ha congelado su sangre. Te dispararán. Aún así, después de tranquilizar a Anna que regresaría a casa, él dejó el bar alrededor de las 6 p.m. Se detuvo en una tienda para comprar cigarrillos, sin darse cuenta de que una Escort de Ford Blue, robado, lo miró en un callejón cercano. A medida que te acercas a tu Ford Cosworth, con la ventana lateral destrozada, un hombre salió de las sombras. Un revólver Magnum .357 disparó 3 veces. Un disparo cruzó su muslo, otro perforó la pelvis y el tercer ricochete en el piso. El pistolero huyó en la escolta, dejando atrás a Viv Bloody. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró a 30 metros al pub, donde el porter Terry Scott lo encontró. Una ambulancia lo llevó apresuradamente al Hospital General de North Tyneside, pero Anna llegó primero. A pesar de recibir 30 bolsas de sangre, Viv murió a las 10 p.m., solo 34, 4 horas después del ataque. La policía sospechó venganza por un asalto Viv anterior, que había dejado a una víctima con
con secuelas permanentes, pero no se confirmó nada. El forense Dr. John McCarthy señaló que los disparos en los muslos y la pelvis sugirieron un mensaje más que un intento de asesinato, una advertencia o castigo. Mientras tanto, en Corner House, enemigos celebrados con gritos de "Viv no más" en el 94, pero amigos como el jugador Paul Gascoigne lloró profundamente, recordando las noches regadas en Macy's Bar Drinks, donde Viv era un compañero leal. La investigación fue masiva, 1,000 personas entrevistadas, 500 casas visitadas, cientos de testimonios recolectados. Una pista clave era un hombre de 1,57 m, cabello castaño claro y una camisa social de manga larga, vista desde la cabeza de Quinn a minutos antes de los disparos. Un vado azul carbonizado en Heaton, visto cerca del crimen, señaló un asesinato comisionado, pero el miedo era silencioso a los testigos. Sospechosos como Darren Arnold, Karen Young, Brian Tate y Alan Jackson fueron interrogados, pero ninguna acusación prosperó. El exboxeador John Gardner, que casi había luchado con Viv una semana antes, fue absuelto. En 1995, sin embargo, llegó un informante clave. Lee Shaw Watson, luego arrestado por el asesinato de Freddie Knight, confesó ser el conductor de la fuga. Según él, el hombre armado, bajo la influencia de la cocaína, dirigió las piernas de Viv como represalias por una deuda. Watson describió cómo fueron a Viv de casa a la escena del crimen, donde el tirador rompió la ventana del auto para atraerlo. Después de los disparos, vio a Viv de rodillas antes de huir a Heaton, donde incineraron la escolta. Incluso mencionó detalles como golpear el auto de una mujer lleno de bufandas y animales de peluche, y una cinta de audio donde el tirador se jactó en una noche de karaoke, pero nunca lo entregó. La policía descartó su versión, alegando que repitió información pública. La familia de Viv ofreció una recompensa de 100,000, pero el muro de silencio permaneció intacto. Su funeral en la iglesia de San Patricio, cerca de Highfield, seguido del entierro en el cementerio de Hooker Gate, reunió a sus seres queridos. Un artículo de enero de 1994 cuestionó su dualidad. Para algunos, un varón de drogas y violento. Para otros, un caballero que mantuvo la orden en las noches de Tyneside. Su padre negó cualquier participación en la trata, incluso citando el hecho de que el automóvil de su hijo fue reemplazado como prueba de dificultades financieras. La policía investigó su imperio en profundidad, rastreando pistas hacia Tenerife. En 2014, los archivos publicaron partes confirmadas del testimonio de Watson, pero ningún culpable fue condenado. El asesinato de Viv Graham sigue sin resolver, un final abrupto de una vida que ardió intensamente y peligrosamente. Su muerte dejó un vacío en el inframundo de Newcastle. Los pubs vaciaron, el aire se puso pesado y los propietarios de establecimientos temían por lo peor. Sin la mano de hierro de Viv, figuras como Peter Connelly vieron sus territorios amenazados por oportunistas. Somos vulnerables, admitió un gerente. Los clientes no se sienten seguros y no sabemos quién intentará tomar nuestro lugar. Pero si piensan que pueden destruir nuestro negocio y no reaccionaremos, están equivocados. Luchemos. El poder que Viv ejerció y el miedo que generó evaporó, dando espacio a una ola de violencia no controlada y tráfico de drogas. Viejos aliados y rivales, anteriormente contenidos, ahora actuaban sin frenos. Cadu, un ex amigo que había estado al margen, aprovechó la violación. Después de perder su tienda por un fraude, comenzó a tráfico de esteroides, compró directamente a los fabricantes en Pakistán y luego se expandió a Valium, beneficiando a millones. En 1999 fue arrestado en Orurim con 500,000 en medicamentos de contrabando, sentenciado a 42 años en un arresto español de régimen severo. Más tarde reflexionaría: sin Viv pensamos que podríamos hacer lo que quisiéramos. Sin miedo, vendí drogas en cualquier lugar, no importaba quién ya estaba en el punto. Si se quejaron, dije, haz algo al respecto. La muerte de Viv alimentó las teorías interminables. Algunos señalaron a la familia Sayers, citando una vieja pelea entre Viv y Michael Sayers como razón para un asesinato comisionado. Otros creían que una influyente familia del West End en Newcastle habría buscado venganza después de vivir a 2 miembros en un pub. Un testigo dijo que vio a 3 hombres en el pub Corner House, cerca del Ford, escoltado por el cordón, siendo felicitado por un trabajo bien hecho. Otra teoría involucró a Andy Winder, quien después de un desacuerdo con Patty Leonard, en la que ella habría amenazado con invocar el nombre de Viv, advirtió: si algo me sucede, tengo personas para que Viv fuera del camino. También circularon rumores en los varones de tráfico de Londres, Manchester o Liverpool, furiosos con el esquema de éxtasis Viv, que importó drogas de Europa. Habría contratado asesinos de
alquiler para eliminarlo. Patty Conroy, rival de Graham, fue uno de los principales sospechosos. Figura notoria, Conroy se convertiría más tarde en el hombre más buscado de Gran Bretaña, después de huir de un vehículo de prisión acusado de secuestro, arresto ilegal y tortura. Escapó a España antes de ser capturado y condenado. Otro grupo que despertó la desconfianza eran las piernas pequeñas, que consisten en Karen Young, Alan Jackson, Brian Tate y Darren Arnold, asiduos marcadores de la cabeza de Quinn. Una semana antes de la muerte de Viv, había roto una costilla de piernas en una pelea e intimidaba a Karen, quien luego declaró: Viv no era conocido por lastimar a las mujeres. En 1998, la policía de Northumbria investigó a este grupo por presunta conspiración de asesinatos, pero ninguna acusación prosperó. Una pista era conocer Security, una compañía de seguridad de Blackpool administrada por John Heard y John Barrett. Se dijo que el trabajo de Viv había generado fricción, posiblemente motivando un ataque, con Alan Witt como el supuesto tirador. La muerte de Viv dejó el inframundo de Newcastle en Krangans. Las puertas que controlaba, anteriormente intocable, se convirtieron en rutas para el tráfico desenfrenado y la violencia. Las pandillas rivales, alentadas por su ausencia, disputaron territorio a medida que se multiplicaron las teorías de traición y venganza. A pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino nunca fue identificado, consolidando el legado de Viv como una figura ambigua, al mismo tiempo protector y depredador, cuya muerte cambió la ciudad para siempre. Han pasado 30 años desde que Viv Graham, a la edad de 34 años, recibió un disparo ante el pub Head de Queen en Wallsend en el turno de 1993 a 1994, un crimen que sigue a uno de los misterios no resueltos más famosos del noreste de Inglaterra. Incluso después de una investigación masiva, nadie fue condenado, y las especulaciones sobre la identidad del asesino persisten con la misma intensidad hace 3 décadas. Los detectives retirados se han reunido recientemente a la policía de Northumbria para formar un equipo dedicado a reexaminar archivos antiguos, pruebas y nuevas pistas, con la esperanza de finalmente llevar a los tribunales a aquellos que han escapado durante tanto tiempo. La superintendente Jane Fame lo dejó en claro: el caso Viv, aunque 30 años, todavía está abierto. Estamos comprometidos a desentrañar la verdad y seguiremos cualquier información nueva. Los delitos no resueltos nunca se archivan, se revisan periódicamente y cada pista se investiga en profundidad. La jefa de policía Vanessa Jardine, en una entrevista con Chronicle, mostró determinación de cerrar el caso. Esto me quita el sueño. Reactivamos a un equipo de revisión para analizar todos los casos sin solución, asegurando que las familias tengan respuestas, sin importar cuánto tiempo sea ligero. La tragedia, sin embargo, no terminó con la muerte de Viv. El 25 de marzo de 2010, su hijo Dean fue encontrado muerto dentro de su automóvil en Winfield Industrial Estate, cerca de Rowlands Gill. La hipótesis más aceptada es el suicidio. 2 años después, en 2012, otro hijo, Viv Jr., fue brutalmente agredido por bandidos, sufriendo un fractura en el cráneo. Viv Jr. a veces coqueteaba con la oscura reputación de su padre. En un episodio, tratando de recuperar una deuda con un primo, agredió al padre del deudor y, de regreso a la casa del miembro de la familia, le dio una cabeza y golpeó a una mujer que le pidió que se calmara. El juez Penny Manda lo sentenció a 12 meses de prisión, suspendido por 18 meses. ¿Quién mató a Viv Graham? La respuesta permanece enterrada en las sombras del inframundo de Newcastle, entre pandillas rivales, aliados traicionados o hombres armados contratados. La verdad escapa, dejando un vacío para la familia y los que lo conocen. Nuestras sinceras condolencias a los que lo amaban. Descansa en paz, Viv Graham.